Por el poder de Grayskull. Yo tengo el poder. Qué lejanos quedaron los años 70, concretamente 1972, cuando se creó el juego, el padre de los juegos, el padre de todos los juegos y de todas las consolas de videojuegos, Pong. Ese sencillo jueguito en que había una pelotita y dos palitos para ver quién metía gol. Ese juego es el padre, el patriarca de todo lo que conocemos hasta el día de hoy como videojuegos. ¿Y cómo ha pasado el tiempo? Porque se le considera Pong efectivamente el primer videojuego como tal, pero también el primer juego arcade como tal. ¿Por qué? Porque se puso en un mueble y se le dejó en un lugar específico. Cuando llegaron los creadores de esa máquina, ya vamos a llamarla como maquinita, encontraron que tenía muchas monedas en su monedero, y ahí fue donde nació la primera máquina arcade en el mundo. Así es, gente retro, aquí su amigo Optimus Retro, y ahora vamos a recordar las salas de Arcadias, las salas donde estaban las máquinas profesionales, como les llamábamos, ¿no? Donde obviamente no eran máquinas Atari, ni Nintendo, ni Super Nintendo, ni Genesis, ni PlayStation. No, eran máquinas con un hardware sumamente potente, obviamente para la época, y que podían correr todos esos juegos que los creadores querían y lo plasmaban en esos ROMs que ahora con mucha frecuencia se pueden jugar en casi en cualquier dispositivo. Pero como les dije al principio, qué lejano quedó ese 1972. Y vamos a empezar con los 80s, que es donde se da el boom de la industria del arcade. Yo me acuerdo muy bien, pues fíjense, ya conocen cuántos años tengo y no lo voy a andar repitiendo. Y yo recuerdo las primeras veces que iba a una sala arcade. Para mí era algo fantástico porque las salas que yo iba, que yo frecuentaba a los 8 o 9 años, pues eran salas con sus luces neón, con todo el ambiente ochentero. O sea, escuchabas a Michael Jackson en la rocola de discos, escuchabas toda la música ochentera, porque tenían su rocola o su estación de radio ochentera, y todas las máquinas así en fila, ordenadas, tanto máquinas, videojuegos, pinballs, y era un agasajo porque se escuchaban los sonidos precisamente de esas máquinas, desde el Pac-Man, Galaga, Galaxian, híjole, y tantos juegos que no se trata de estarlos rememorando todos, pero uno de niño entraba en ese mundo y llegaba a la caja a comprar la ficha. En este caso, pues a donde yo iba vendían fichas, aunque podías también ingresarle monedas dependiendo cómo tenían pues el monedero modificado. Yo iba a comprar mi ficha y jugaba el juego que estaba en ese momento disponible, o el que estaba esperando yo que terminara el otro jugador para poder yo jugar. Obviamente me ganaban rápido, o si ya tenía yo también más experiencia, pues ya iba avanzando más de nivel. La cosa es que para mí a esas edades, 8, 9, 10 años, era lo máximo, era vivir realmente principios de los 80s. Ya a mediados de los 80s, ya un poquito ya más grandecito, ya entrando en la secundaria, pues hubo mucho más juegos, hubo mucho más compañías que le entraron directamente al mundo arcade. Todas las consolas caseras eran las hijas de las máquinas arcade. Las máquinas arcade eran los papás. Y obviamente pues en casa pues teníamos nuestro Atari o nuestro Nintendo, que por nada podía emular el poder de una máquina arcade. Entonces cuando llegábamos a las maquinitas, ya había juegos más avanzados, ya había juegos con mejores gráficos, con mejores sonidos. Pongo imágenes para que se den cuenta y se acuerden de esas máquinas. A mí me encantaba jugar mucho Super Punch Out, la continuación, bueno, la secuela por llamarlo así entre comillas, porque fue un upgrade de Punch Out. Y me gustaba mucho jugar Super Punch Out. Era y es hasta la fecha uno de mis juegos arcade favoritos. Y era muy padre entrar a la sala de videojuegos
a escuchar los sonidos de las máquinas. Conforme iba uno avanzando, se escuchaba el sonido de una máquina de pinball, de una máquina de guerra, de una máquina de superhéroes, en fin, una cantidad de juegos de mediados de los 80s, casi tirándole ya a principios de los 90s, donde en ese rango de tiempo salieron muchos, pero muchos juegos y empezaban pues básicamente ya los juegos de pelea, en este caso Street Fighter 1, a hacerse un espacio. Obviamente pues pasaron todavía algunos años para que tuviéramos la maravilla de Street Fighter 2, pero con Street Fighter 1 nosotros ya nos sentíamos en otro nivel porque ya era un juego de pelea uno contra uno. Y la cantidad de chavos que había en las salas, éramos todos amigos, éramos todos cuates, todos compañeros, éramos todos camaradas. ¿Por qué? Porque nos unía un gusto, que eran los videojuegos arcade. Obviamente pues esas máquinas eran máquinas muy grandes, máquinas muy caras, y todos anhelábamos, babeábamos con tener una máquina arcade. Pero bueno, todos estos juegos marcaron nuestra infancia y nuestra adolescencia. Ya un poco ya más maduros, a principios de los 90s, fue el boom de los arcade. Al principio manejamos que era Pac-Man, Miss Pac-Man y todos esos juegos los que dieron la pauta al primer boom, al primer trancazo que dieron los juegos de arcade. Pero ya en los 90s, con la salida de Street Fighter 2, bueno, ya las salas de arcades se atiborraban de gente, de chavos, de gente ya pues madura, inclusive gente ya grande, porque había variedad. Como que atrajo mucho el hecho de ir a las maquinitas, y había gente que le echaba, por ejemplo, a los pinballs, a la de las bolitas, ya gente ya madura como de 50, 60 años y felices con los pinballs. Llevaban a sus hijos, o simplemente los hijos llegábamos solos, y ahí estábamos echándole ficha tras ficha tras ficha con Street Fighter 2. Fue un trancazo ese juego. Yo soy de los que me encanta. Si me han seguido en el canal, ya he hecho varios videos acerca de las placas arcade. Yo cuento con algunas placas originales arcade. En un tiempo pues tenía yo máquinas trabajando, fui operador, y todo ese mundo de Street Fighter 2 hizo más grande el fabuloso y sensacional gusto por los videojuegos de maquinitas, de salones de arcade. Street Fighter 2 fue el parteaguas. De ahí salieron cantidad de franquicias como Mortal Kombat, Killer Instinct, King of Fighters, Art of Fighting, bueno, XXX y más X y ZZZ, porque el género de peleas se atiborró precisamente por Street Fighter 2. Pero a mi gusto, hasta que salió Street Fighter 2 Champion Edition, fue cuando reventó todo el concepto de las máquinas de Arcadia, donde reventó el género gigantesco de los juegos de pelea. Y ahí fue donde gente llegaba a raudales a los salones arcade y se formaban las filas para comprar las fichas. Eran grandes, dame 10 fichas, dame 20 fichas. Y conforme jugábamos nosotros estos juegos, pues había las hermanas, los primos, sobrinos que se iban a otras maquinitas, a otros tipos de géneros. Y entonces el salón arcade se llenaba de una mezcolanza de todo tipo de personas. Personas adultas, jóvenes, niños, abuelos. Era un ambiente muy padre las máquinas arcade. Recuerdo muy bien las varias ocasiones con que yo llegaba y todas las máquinas estaban ocupadas. 40 máquinas ocupadas, ninguna estaba libre. Entonces fue cuando me di cuenta que estaba boyante la industria del videojuego arcade. A mí me gustó mucho eso. Empecé a comprar placas, obviamente muy pero muy caras, y ponerlas a trabajar, y sí dejaba buenos dividendos. Esa fue una etapa muy padre, porque se dieron muchas franquicias, crecieron las empresas y todos éramos muy felices y muy contentos. Era un ambiente sumamente fascinante. Era un ambiente donde nosotros podíamos estar con los amigos, conocer amigos nuevos, y la reta y las apuestas, saber quién te gana, quién te saca. Había cosas muy padres en las salas arcade. Obviamente pues como en todo, ¿no? Había momentos muy malos, había momentos también de pelea, porque había cierto tipo de personas, y esto lo sabemos todos nosotros, que se sentían los amos de los videojuegos. Hasta la fecha, ¿no? Que se sentían los gurús. Me acuerdo mucho en Mortal Kombat, cuando salió el 1 y el 2, el típico mamón, porque no se me ocurre otro calificativo, que se sabía sacar los fatalities o los friendships, y llevaba su achichincle con una chamarra, y ya que iba a ejecutar
el Fatality, pues le tapaba con la chamarra las manos del control para que no viera a nadie cómo le hacía el Fatality, cómo se ejecutaba. O sea, imagínense, ¿no? Y así también pasaba como con Killer Instinct a la hora de los Ultimates. Igual, llevaba su chamarrero, le ponía la chamarra en las manos y que no viéramos nada de cómo lo había hecho. O sea, no existía internet, chavos. De una vez los recuerdo, o les digo a la gente que apenas va entrando al canal, que apenas lo va conociendo, no existía el internet, no existían las redes. O sea, los trucos los teníamos que sacar nosotros, no nos los pasaban. Entonces era una cosa tan divertida, chusca y patética. Y también había problemas, ¿por qué? Porque a lo mejor había un mono que no quería que lo retaran y ponía su rodilla, su pierna en el monedero, ahí donde ingresaba las fichas. Y no quería que le echaran la ficha porque él quería jugar solito, ¿no? Pues no faltaba alguien que le quitara la rodilla, le metía la moneda y ahí empezaban los trancazos, ¿no? Primero los trancazos en la máquina, ya que perdía el que no quería que le retaran, pues ya retaba al otro a los trancazos y se armaba la bola ahí, bueno... Cosas muy chistosas, cosas muy anecdóticas, o cuando ibas a acabar el juego se apagaba la máquina, o se iba la luz, o alguien se tropezó con el cable de la corriente, te la apagaban, o sea, todo ese tipo de situaciones las vivimos nosotros. Yo creo que algunos de los que me están escuchando alcanzaron a vivir esos momentos, y fue una época muy padre en los 90s, desde que salió Street Fighter 2 hasta casi los 2000, donde para mí, a partir del 2000, ya la industria del videojuego estaba condenada a morir, y vamos a hacer un pequeño precedente del por qué. Antes las traslaciones de los juegos de arcade para consolas como Super Nintendo, Sega Genesis, pues eran de baja calidad pero muy buenos juegos. Baja calidad me refiero a imagen y sonido, pero aún así eran muy buenas traslaciones que no trastocaban el negocio de los arcades. Y no pasaba así, porque acordémonos que el papá de los videojuegos son los arcades, no era al revés, las consolas eran los hijos. Llegó un momento en que los hijos cometieron parricidio, es decir, las consolas caseras mataron al papá. Empezamos a ver ese parricidio con las consolas de Sony, con PlayStation 1 y PlayStation 2, y por parte de Sega con el Dreamcast. ¿Y por qué menciono esto? Porque me acuerdo muy bien que en el año 2000 pues estaba en su pleno apogeo el juego de Marvel contra Capcom 2. Ese juego salió para un sistema llamado Naomi, que era arcade, que tenía cierta arquitectura de Sega Dreamcast, obviamente pues trasladado para Arcadia, pero era una tarjeta Arcadia, y por cierto, carísima, era una cosa brutal el costo. Imagínense la placa que iba encima, que era la de Marvel contra Capcom 2, pues era otra lana. A los operadores les andaba saliendo en esos momentos pues como en 28,000 pesos, ¿no? Fácil. Entonces imagínense nada más. Cuando surgió este asunto de las conversiones a los sistemas caseros, en este caso Dreamcast, PlayStation 2 o PlayStation 1, pues básicamente ya era un copy-paste. El juego era idéntico al de Arcadia, y llegó el caso concretamente de Marvel contra Capcom 2, en que a los 6 meses, así como se lo estoy diciendo o recordando, a los 6 meses que salió en Arcadia, a ese costo tan elevadísimo la tarjeta, pues ya estaba el juego para Dreamcast, una copia perfecta del juego de Arcadia. Yo me acuerdo muy bien, y se los puedo, como les digo, se los puedo recordar para los que ya lo olvidaron, que la copia, la vil copia, no la original, no el disco original de Dreamcast, el juego copia andaba sobre los 300 pesos, que para eso entonces pues era caro, porque el juego original andaba sobre los 1,200 pesos. Yo me acuerdo que los operadores, que algunos yo los conocí muy bien, rabiaban, gritaban, se revolcaban de la furia contra Capcom, que dijeron: ¿cómo es posible que compré esta máquina que me costó decenas de miles de pesos y 6 meses después ya esté el juego para Dreamcast? Y peor, que la copia vale 300 pesos, ¿no? Una copia fiel del disco original con su respectivo chip, obviamente. Si habías modificado la consola. Entonces era un mundo de diferencia en cuestión económica entre la Arcadia y la versión casera. Y los operadores empezaron a tener pérdidas porque ya los chavos empezaban con la tendencia de ya no acudir a las salas arcade. Y ahí fue donde comenzó la muerte de los juegos arcade, porque las compañías se abocaron
a las traslaciones a las consolas caseras como Play 1, Play 2, Dreamcast, todo este tipo de consolas. Aparte, lo que conocemos como MAME, que en las PCs puedes correr ROMs de arcade. Y ya no nada más en las PCs, en esos entonces, ya ahorita en cualquier dispositivo, hasta en un celular, puedes correr ROMs de arcade. Imagínense entonces la decadencia a partir del 2000 con estas prácticas. Obviamente varias compañías comenzaron a hacer lo mismo porque vieron en las consolas caseras el negocio, vieron en las consolas caseras el nuevo surgimiento de la industria, pero en este caso ya con los hijos, ya no los padres que eran las máquinas arcade. Por eso digo que los hijos cometieron parricidio y se fue muriendo poco a poco la industria del arcade. Las compañías dejaron de fabricar pinballs, aunque ahorita se están volviendo a fabricar, pero por cuestiones de pedido. No son las cientos de miles de piezas, fabricarán 200 piezas de un título en específico y es como que más artesanal. Pero se dejaron de fabricar en esos entonces los pinballs. Las compañías se fusionaron unos con otras para sobrevivir. Dejaron sus ramas arcade prácticamente morir y otras las cerraron. Como en el caso de Capcom, paradójicamente, que fue el que inició este asunto de las conversiones, en el año 2004 cerró su división histórica de Arcadias. E imagínense cómo nos quedamos nosotros que teníamos o tenemos placas arcade de Capcom, pues nos dejaron chiflando en la loma en la cuestión técnica y de soporte. Y así fueron cerrando, porque cada vez las salas de videojuegos a nivel mundial, porque este fue un fenómeno mundial, fueron cerrando sus puertas y las compañías dijeron hasta aquí. En Japón, pues por ser la cuna de los videojuegos básicamente, pues allá se siguieron manteniendo durante muchos años y todavía siguen, pero muy pocas piezas, muy pocos juegos, porque Japón se maneja de otra manera, es otro rollo, pero también la industria por allá pues se murió en cuestión de las máquinas arcade y son muy poquitos los salones que todavía se conservan. Pero en América, concretamente aquí en México, donde yo les estoy hablando, se murió, se acabó. Muchas cosas pasaron en ese inter. Hubo uno que otro intento por revivir la industria, pero fue de otra manera, fue con otro tipo de juegos. Por ejemplo, las máquinas de baile, como las Dance Dance Revolution de Konami, pues sí tuvieron su pegue y todo muy padre. Era muy padre ver bailar a la gente y más a las chicas, se veían muy bien. Era muy divertido, a mí me divertía. Una que otra vez me subí y le intentas seguirle los pasos a los focos, a las lámparas, pero era ya juegos para más chavos, para chavos con mucha más agilidad. Pero pues la marca que le vino a dar todavía un respiro a los salones arcade fue Andamiro. Esa marca metió máquinas muy buenas de baile, que de hecho fueron las que desplazaron curiosamente a las Dance Dance Revolution de Konami. Y las Andamiro es la que estaban rifando en los salones arcade que quedaban. Y sí, llegábamos mucha gente, pero ya llegábamos unos realmente a ver, en este caso a las chavas. Y también íbamos a jugar nuestras máquinas de antaño. Pero el problema radicó con que ya no había competidores. Uno le echaba la moneda y estaba uno jugando solo porque ya no había retadores, ya no había emoción, ya no había chispa. Todos estaban embobados con la máquina de baile. Fue un fenómeno que duró máximo 2 años, 3 a lo mucho, por muchas revisiones que le hicieron a la placa y melodías nuevas. También ese concepto se trasladó a los hogares y ya la gente se quedó en casa a jugar. Por lo tanto, ya fue la muerte de los sistemas arcade, la muerte de los salones arcade, ya no era negocio para nadie. Y los últimos locales cerraron hace una década. Y es una industria que era muy padre, una industria que marcó a mucha gente, a mí me marcó para toda mi vida. Y es una industria que paladeamos muchas personas, ya de ciertas edades. Ahorita los chavos, pues lo único que conocen son las máquinas de perla de oriente, de esas de apuestas, de monedas. Eso no se cuenta como máquinas arcade, son máquinas de apuesta. Y nosotros en esas épocas era la diversión, por la pura diversión del juego que iba saliendo, de la reta, de ver quién era el mejor, quién era el bueno. Y todo este tipo de cosas que se vivieron en esas máquinas, cada quien tiene una historia. Cada quien de los que me escucha tienen una historia de cómo disfrutó esos momentos desde los 80s, 90s y principios de los 2000s hasta su decadencia, que como les he comentado fue una caída pues a mi gusto estrepitosa,
por la incursión de los videojuegos caseros que tomaron el lugar relevante que tienen hasta el día de hoy, con juegos que son maravillosos, que son una chulada de videojuegos, y que vería yo muy difícil que se trasladaran esos juegos a las máquinas arcade por la dinámica que tienen, por la duración, y no sería definitivamente nada igual. Al parecer sí estaban ya condenadas las máquinas al momento de dar luz a nuevos sistemas, en este caso para las casas, los videojuegos caseros, dar luz a esas máquinas que posteriormente con la evolución de la tecnología dieron máquinas muy poderosas que eran capaces de emular a la placa arcade sin ningún tipo de dificultad, y por lo tanto quedarte en tu casa con tus cuates, pedir la pizza, pedir tu refresco y estar jugando todos muy a gusto, sentados en tu sillón, y no estar parado frente a un monitor echándole la moneda con la emoción de que entre la moneda y te dé el crédito, o con el terror de que se haya tragado la máquina. Pues este fue un video pues nostálgico, es un video de recordatorio de dónde venimos en la industria del videojuego, en dónde estamos parados ahorita con las consolas caseras que tenemos actualmente y hacia dónde vamos, cómo han nacido tecnologías nuevas, en esos entonces nuevas, cómo se fueron madurando y cómo fueron muriendo y siendo reemplazadas por tecnologías que nosotros al tenerlas en las manos, por ejemplo un Nintendo Switch, un control de PlayStation 4, un control de Xbox X, sentimos la tecnología punta, sentimos que es lo último que hay, pero no, estamos tan solo transitando por nuevas tecnologías y no sabemos qué nos vaya a deparar el futuro en cuestión de diversión en unos 20 o 30 años, que fue lo que duró la industria arcade en el mundo. Este fue el video del día de hoy. Te agradeceré un like, suscríbete al canal, activa la campana para que te lleguen avisos de mis videos nuevos. Platícame cómo te fue en tu experiencia con las máquinas arcade. En fin, todo lo que me quieras platicar allá abajo en la caja de comentarios. Yo soy tu amigo Optimus Retro. Que pases un excelente día. Nos vemos en la siguiente. Bye.